El breviario, ese libro tan voluminoso, lleno de cintas y estampitas, tan complejo y casi imprescindible para rezar la liturgia de las horas. Pero ¿quién no se pierde en este libro? Que no, hombre, que no es tan complicado. Aquí tienes el primer vídeo que he subido sobre el breviario, que corresponde al tomo 1. En este vamos a explicar el segundo tomo. Bueno, pero mejor desde el principio. Liturgia de las horas, tomo segundo. Aquí, como siempre, tenemos para qué tiempo litúrgico es este breviario. Tiempo de Cuaresma, Santo Triduo Pascual y tiempo pascual, es decir, Cuaresma y Pascua. Aquí volvemos a tener decretos en latín. Si no has visto el primer vídeo, el vídeo del primer tomo, te lo recomiendo. Porque las cosas que sean comunes ya no voy a hacer tanto hincapié en ellas. Aquí volvemos a tener, y lo tendremos en los 4 tomos, las siglas de los libros de la Biblia. Esto no estaba en el tomo anterior. Sabéis, aunque lo he comentado un poco de pasada, que hay solemnidades, fiestas, ferias y memorias. Las memorias pueden ser libres u obligatorias. Esos son grados de celebración. La solemnidad es lo más grande. Es como un domingo. Es decir, ya puede ser jueves, que si es el día de Navidad, es solemnidad, es como un domingo. Y de hecho, las solemnidades tienen primeras vísperas y segundas vísperas. Las fiestas ya no tienen las primeras vísperas. Solo duran 24 horas, digamos. Tienen desde el oficio hasta completas. Y es una celebración algo menor. Luego están las memorias. Por ejemplo, las fiestas suelen tener todas las lecturas propias, todas las antífonas. Las memorias no, las memorias igual es la lectura breve o la oración conclusiva. La memoria es, pues eso, una memoria. Entonces, aquí tienes, dentro de las solemnidades, por ejemplo, cuál está por encima de cuál. Por ejemplo, la solemnidad más importante de todas, Triduo Pascual. Luego vendría la Natividad del Señor, Epifanía, Ascensión y Pentecostés, etcétera. Te pone, pues eso, los grados de solemnidad, que serían las del grado 1. En el grado 2 te pone fiestas y ferias. En primer lugar, las fiestas del Señor. En segundo lugar, domingos del tiempo de Navidad y del tiempo ordinario. En fin, te pone algunas. En el grado 3 ya tienes las memorias obligatorias. Y en el mismo grado, pero más abajo, tienes las memorias libres. Entonces, ¿esto para qué es? Pues para lo que te pone aquí. Que si concurren 2 celebraciones, tienes que celebrar la que está más alto en esta lista. O sea, la más importante. Sí que es verdad que cuando una solemnidad no se puede celebrar, se traslada. Se celebra unos días más tarde. Aquí volvemos a tener la tabla de las celebraciones móviles. Y aquí el calendario de los santos, que trae más meses que en el anterior. Aquí, nuestro gran amigo propio del tiempo. En este empieza con textos, como en el otro, como en el primero, empieza con textos comunes, de vísperas, del oficio de lecturas, laudes, es decir, los himnos. Los textos comunes ahora mismo empieza con los himnos. Luego ya pasa a cada uno de los días de la Cuaresma y de la Pascua. Empieza con el miércoles de ceniza y ya te pone aquí, semana cuarta del Salterio. Ya hemos visto que la Cuaresma, como es un tiempo fuerte, empieza con la primera. Pero es que la semana de ceniza son como unos días previos a la Cuaresma. La Cuaresma empieza ese primer domingo. Entonces, por eso, el miércoles de ceniza empieza en la cuarta, para que luego puedas el domingo que sea la de la primera semana. Y lo primero que tenemos es, pues lo primero del día, el oficio de lectura con su himno. Y aquí te ponen las antífonas, los salmos del miércoles de la semana cuarta. Como en el otro propio del tiempo del breviario 1, aquí también tienes todo menos los salmos, excepto algunos días como el Triduo o como Pentecostés, que lo tiene todo propio aquí, al principio, en el propio del tiempo. Las lecturas del oficio, luego laudes, con su lectura breve. Para los salmos te envía al otro sitio, como ya sabemos. Las preces, otra vez con el Padre Nuestro sin introducción, la tienes al final, como en el otro breviario. Aunque estos detallitos pueden cambiar, en el que usamos nosotras está aquí mismo. La hora intermedia,
Tienes la antífona y tienes la lectura breve. Los salmos, o bien te la coges de las semanas, o bien de la lectura de la salmodia complementaria. Y así iría todo. Vamos a irnos a otro día. Pasaría toda la Cuaresma y empieza el Tríodo Pascual, el Jueves Santo. En el Tríodo Pascual hay algunas cosas distintas. Por ejemplo, lo que pone aquí: los que participan en la misa vespertina de la Cena del Señor no rezan hoy las vísperas. Igual que los que no participan de la Vigilia Pascual sí rezan el oficio de lecturas ese sábado, pero los que participan, pues no. Pero ya todo te lo va avisando. Aquí sí que te pone las antífonas propias en el salterio y te envía a la página que es. Pero por ejemplo ya el viernes ya te pone todo aquí. El oficio de lecturas con sus salmos ya lo tienes todo propio aquí, todo aquí. Las lecturas que siempre han estado aquí. Laudes desde el himno. Todos los salmos con sus antífonas. Estos son días especiales que lo tienen todo propio y todo aquí junto. Y así, pues, con el sábado, hasta el sábado santo y el domingo de resurrección. Antes de meterse en la octava de Pascua, pone los textos comunes del tiempo pascual, es decir, los himnos principalmente. Ahora, estamos en la octava de Pascua. La octava de Pascua es toda ella domingo, es toda ella solemnidad. El lunes de la octava de Pascua es como un domingo, el martes también, el miércoles también. Es como una ampliación de ese domingo de resurrección. Porque hemos visto que es lo más importante del tiempo litúrgico, la solemnidad más grande, el Tríodo Pascual. Pues esto es como una ampliación. Entonces, el oficio de lectura lo tiene aquí. Luego ya para laudes vuelve a la misma dinámica, todo menos los salmos. Varios días, los más significativos, te pone una de las horas intermedias. Te pone en una de estas horas se dice el siguiente salmo. Es decir, que para tercia, sexta o nona, si solo rezas una, tienes que rezar esta. Para tercia, sexta o nona, coges esto. Ya te digo, si solo rezas una, esta. Si rezas dos, pues esta y la complementaria. Y si rezas tres, pues esta y dos complementarias. Y así iríamos con todo. Te he dicho que, por ejemplo, Pentecostés tiene también todo propio. Domingo de Pentecostés. Primeras vísperas, el himno, todas las vísperas aquí. El invitatorio, el oficio de lectura es todo aquí. Laudes, que los laudes de las solemnidades son siempre los laudes de la primera semana, del domingo primero, del domingo de la primera semana. Entonces no te las pone aquí. La hora intermedia y vísperas. Ordinario de la liturgia de las horas. Ya hemos visto que son las cosas comunes. Himnos de hora intermedia, el inicio de las completas, los salmos invitatorios, el Te Deum. Ahora sí, salterio distribuido en 4 semanas. Estas son las 4 semanas, una detrás de otra. Aquí verás que, por ejemplo, el domingo de la primera semana. ¿Cuándo se usa este día? Pues o el domingo primero de Cuaresma, o el domingo quinto de Cuaresma, o el domingo quinto de Pascua. Es cuando cae en este día. Entonces, depende de qué día es, te coges la antífona que sea. Ya te pone, para el domingo primero de Cuaresma, esta. Para el quinto, esta. Para el de Pascua, pues otra distinta, lógicamente, no va a ser la misma que la de Cuaresma. Y esto funciona todo con normalidad. Y llegamos a la oración antes del descanso nocturno, completas. Ya sabemos que el examen de conciencia y el himno lo tenemos en el ordinario, ya te lo pone aquí, 918. Luego nos vamos aquí para los salmos. Y cuando hayamos terminado, el responsorio breve y el cántico evangélico con la antífona, volvemos al ordinario. Más tarde tenemos aquí las oraciones, ya bien sea en los domingos y durante la octava de Pascua tenemos una, y después de las primeras vísperas de las solemnidades que no coinciden en domingo, tenemos otra. La oración conclusiva y la antífona del final a la Virgen María, que se reza siempre, volvemos al ordinario. Más tarde llegamos a la salmodia complementaria, igual que en el primer viviario. Los salmos sin las antífonas.
porque las antífonas las tienes en el propio del tiempo y el himno las tienes en uno de las páginas de elementos comunes que tienes por aquí. Propio de los santos. Aquí te pone los santos que se pueden celebrar desde que posiblemente caigan en Cuaresma y Pascua, es decir, empieza en febrero, no va a empezar en enero porque nunca es Cuaresma en enero, ni te va a llegar hasta octubre porque nunca es Pascua en octubre. Es decir, tienes aquí un montón porque Cuaresma y Pascua duran muchos días, 90, es decir, 3 meses, tienes un montón de santos y ya se va cogiendo. No tienes por qué rezar todos, por ejemplo, si son memorias libres. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, San Francisco, para los franciscanos es solemnidad, para otros será fiesta. El día de la Anunciación, por ejemplo, que es solemnidad, tienes aquí todo. Después de esto tenemos los oficios comunes, los textos comunes para las fiestas de los santos, de la Virgen, de los mártires, etc. Y después de esto, el oficio de difuntos, que no tiene ningún cambio. Ahora tienes los cánticos evangélicos, ya sabéis, esos 3 salmos con su evangelio que se añaden opcionalmente al oficio de lecturas que precede a una solemnidad. Y en Cuaresma pues tienes el evangelio de cada domingo de Cuaresma, o sea, los salmos son comunes, pero el evangelio va cambiando, ¿ves? Domingo primero de Cuaresma, domingo segundo, y luego en Pascua igual, cambian los salmos, lógicamente, y los evangelios tienes los de la resurrección. Y luego además pues tienes la ascensión, Pentecostés y los cánticos evangélicos propios de algunos santos, la Anunciación, San José. Aquí volvemos a tener las intenciones breves para vísperas, mucho más cortas que las que tenemos en el propio del tiempo. Ahora las fórmulas para la oración dominical, que es el Padre Nuestro, que ya habíamos comentado, que no están en el propio del tiempo, sino que están aparte, y luego un extenso apéndice de himnos latinos. Ya terminando, una parte musicalizada. Como en el otro breviario, hay algunas antífonas para los domingos, concretamente para el cántico evangélico, que se pueden cambiar. Puedes coger las que están en el propio del tiempo, o puedes venirte aquí y depende del año que sea, año A, B o C, tienes otra opción. Después de esto tenemos la fórmula de bendición, es decir, si celebra un sacerdote o un diácono, tiene aquí las bendiciones. Y terminamos. Nos vemos.